Buenas tardes a todas y todos. Les damos la bienvenida al segundo conversatorio del informe sobre las causas y orígenes de la violencia en el país. En verdad que es muy placentero para el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación del Distrito y para todas y cada una de las entidades que estamos apoyando este evento, contar con la presencia masiva de estudiantes universitarios, de sectores sociales, de personas en común que están preocupadas por estos debates y esta reflexión de cara precisamente a lo que se está negociando o que se está presentando en la mesa de conversaciones de La Habana, Cuba. Como se ha dicho en múltiples escenarios, y María Elma es una de las personas que ratifica ello, la tarea hasta ahora comienza. El ejercicio de pedagogía, de reflexión y análisis es más que necesario por parte de diferentes sectores, y qué rico y qué bueno contar con ustedes en la tarde de hoy. Recordemos que el mandato del informe inicialmente está planteado en términos de determinar 3 puntos esenciales. 1, los orígenes y múltiples causas del conflicto. 2, los factores y condiciones que han facilitado o contribuido a su persistencia. Y 3, los efectos e impactos más notorios del mismo sobre la población. Para eso, pues, en el día de la tarde de hoy nos acompaña María Elma Witz y Jairo Estrada, miembros de la comisión que fueron a la vez autores de cada uno de los capítulos de este informe, en calidad de expositores. Ellos nos presentarán ya hoy, en términos muy generales, las ideas centrales, las tesis centrales de sus capítulos. Y como comentaristas, pues estará Camilo González Pozo, coordinador del Centro de Memoria, y estamos a la espera del arribo de Piedad Córdoba, que se encuentra precisamente en una de sus travesías y en uno de sus viajes, precisamente trabajando los temas humanitarios. Bien, la forma de trabajo de la tarde de hoy va a ser la siguiente. Los autores de los capítulos tendrán una presentación más o menos comprendida entre 20 y 25 minutos, en donde nos presentarán sus tesis principales e ideas consignadas en estos capítulos. Podrían hacer referencia un poco a la estructura, a los hallazgos y a las motivaciones de esos capítulos. En segunda instancia, los encargados del análisis harán algunos comentarios, más o menos unos 15 minutos, en el que podrán señalar fortalezas, debilidades, comentarios, aspectos relacionados con la metodología, fuentes empleadas, y en lo posible, y esa es la idea, plantear algunas preguntas a los autores para que se genere el conversatorio. Y la tercera y última parte estará presente, pues, la voz de ustedes, quienes deseen hacer preguntas, aprovechando aquí a los dos autores, preguntas, y esto, digamos, es una recomendación que se hace con todo el clima de respeto que ustedes se merecen, pero el tiempo, ustedes saben que corre. Preguntas en lo pues que sean específicas y dirigidas ya bien a uno o dos de los autores o los comentaristas. Las relatorías y principales ideas, fuerzas y el insumo resultado de estos encuentros, de este conversatorio y el anterior, cuya moderación estuvo a cargo de Jefferson Jaramillo, quedarán consignadas en un artículo que aparecerá en la revista Ciudad Pasando del primer semestre de 2015, revista de Basur de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Quiero entonces dar la palabra a Jairo Estrada. Jairo Estrada es PhD en Ciencias Económicas y profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia. Como integrante de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, presentó su contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia con el texto titulado Acumulación capitalista, dominación de clase y rebelión armada. Elementos para una interpretación histórica del conflicto social y armado. Este escrito, de alguna u otra manera, invita a cuestionar las perspectivas teóricas que se habían instalado en el pasado y que merecen ser valoradas nuevamente. Tal es el caso de las visiones sobre el Frente Nacional, que no llegan del todo a ser un tema, digamos, resuelto por la historiografía. En esta misma vía se plantean otros temas pendientes o susceptibles de profundización,
entre ellos las relaciones entre las FARC-EP y el Partido Comunista Colombiano. Concluye este texto con la presentación muy sucinta de 9 responsabilidades o responsables o adjudicación de responsables, sobre las que también señala el autor hay una deuda en su profundización y estudio. Doy entonces la palabra a Jairo Estrada para que nos presente sus ideas y tesis centrales de este capítulo. Primero que todo, agradecer la invitación al centro, y en especial a su director Camilo González, y obviamente pues a todo el colectivo de hombres y mujeres que acompañan este proyecto tan importante para Bogotá y para la recuperación de la memoria histórica de la ciudad y también hay que decirlo del país. Y en lo que sigue pues voy a hacer una presentación de algunos aspectos centrales de mi texto, porque pues siempre aspiramos a ser leídos y criticados, y pues los textos ya están para la lectura y desde luego para la crítica. También para entender mejor los alcances del trabajo que realicé en el marco de la comisión, debe entenderse que este trabajo se inscribe en el contexto de una negociación política que intenta buscarle una salida negociada al conflicto social y armado que nos ha, digamos, afectado por décadas. Es un texto además que se produce también en el marco de la negociación específica de un punto de la agenda, que es el punto de víctimas. Es un texto que también se produce en el contexto en el que se debate en el país si al momento de abordar las responsabilidades históricas del conflicto colombiano, estas deben imputarse exclusivamente a las organizaciones guerrilleras, a los hombres y mujeres que decidieron alzarse en armas contra el Estado y contra el orden social vigente. En ese sentido, por el contexto en el que el análisis se hace, debo señalar que obviamente no se trata, como ocurre con todos los ejercicios en el campo de las ciencias sociales, y en este caso, en lo que hace referencia a la interpretación histórica de un texto desinteresado, sino que es un texto, digamos, militante con las causas de la solución política al conflicto colombiano. Esa es una primera consideración que me parece importante para entender un poco las motivaciones y lo que nos alienta como a la hora de escribir, ¿no es cierto? Es decir, es un texto que tiene una preocupación de fondo y es cómo se contribuye a un entendimiento más complejo de la interpretación histórica y a un, digamos, entendimiento más complejo del debate sobre víctimas, sobre responsabilidades, lo cual además tiene consecuencias en la discusión que hay hoy. ¿Cuál es la justicia, digamos, aplicable para encontrar una solución política? ¿Es una justicia que se circunscribe al ámbito del derecho o es una justicia más allá del derecho? Entonces, ese es como el trasfondo. La segunda consideración que está pues, en el enunciado del texto ya indica una propuesta teórica y un, digamos, acercamiento también metodológico a la manera como abordamos la cuestión de la insurgencia. Como se recordaba, llamé el trabajo acumulación capitalista, dominación de clase y rebelión armada. Eso supone de entrada
que hay un presupuesto teórico que va a acompañar la reflexión, consistente en que para aproximarse a un entendimiento de la cuestión de la subversión, inevitablemente el punto de partida, el punto de referencia es el orden social existente. Y en ese aspecto, diríamos, lo que va a acompañar la reflexión que hago es que la mejor manera, desde mi punto de vista, de acercarse a un entendimiento de la tendencia, digamos, del conflicto colombiano, pues guarda relación con el análisis de lo que ha sido el proceso de desarrollo capitalista. O sea, hay un supuesto teórico que nos dice hay un orden social vigente, a ese orden social le es inherente el conflicto, lo cual entre otras cosas también es importante para entender cómo con la firma de unos acuerdos no cesa el conflicto. A lo sumo habrá una sociedad post-acuerdo, más no post-conflicto. A la sociedad le es inherente el conflicto. A la sociedad le es inherente la activación de dispositivos para preservarla y reproducirla desde la perspectiva de las clases que dominan en esa sociedad. Entonces, en ese aspecto lo que aproximamos es un análisis de lo que aquí llamamos la constitución del poder de clase, y esa constitución del poder de clase, como veremos, analizada en momentos históricos distintos, y a la sociedad también le es inherente a ese orden social, así como le es inherente una forma específica de constitución del poder de clase, de preservación de ese poder. Asimismo, a esa sociedad le es específica la forma de subversión, la forma subversiva. Es decir, el supuesto del trabajo es que la subversión es inherente al orden social, y aquí nos apoyamos incluso en las elaboraciones del maestro Falsborda. Lo que queremos es aproximar por qué la subversión social, desde el punto de vista histórico, en algún momento asume la forma de subversión armada, lo cual también supone una aproximación teórica que se distancia de aquellas caracterizaciones que pretenden producir una disociación entre subversión social y subversión armada. La subversión armada la vemos en nuestro trabajo, a la luz del recorrido histórico y del análisis histórico que hacemos, como una expresión de la subversión social, como una expresión histórico-concreta de la subversión social, que tiene sus propias dinámicas, desde luego, que tiene sus interrelaciones y que también tiene sus expresiones, digamos, autónomas, si se permite la expresión en esos términos. Entonces es como el planteamiento, digamos, teórico que acompaña al análisis. Ese planteamiento teórico se sitúa en un horizonte de tiempo que aquí definimos en los años 20, desde los años 20 hasta el presente. Es decir, si se trata de tener una mejor comprensión de qué es lo que produce el surgimiento de la subversión armada en Colombia, tenemos que tener como referencia los años 20. No significa que en los 20 haya surgido la subversión armada, sino que en los años 20 es cuando se expresan, desde el punto de vista histórico, las dinámicas y conflictividades propias de la nueva formación socioeconómica que ha venido en proceso de constitución durante las décadas previas, pero que aquí aflora de manera muy clara. Por un lado, en la disputa que se aprecia en los sectores de las clases dominantes por la orientación que se le habrá de dar al proyecto, digamos, al desarrollo del capitalismo, y por el otro lado, al mismo tiempo, en las luchas sociales y populares de los años 20, las movilizaciones obreras, campesinas, en las movilizaciones, digamos, urbanas, incluso, que advertimos también en ese momento. Entonces trabajamos ese horizonte de tiempo y analizamos 3 etapas históricas.
una primera etapa histórica que va desde los años 20 hasta fines de la década de los años 50, una segunda etapa histórica que va desde fines de los 50 o mejor principios de los años 60 hasta fines de la década de los años de 1980 y de principios de la década de los 90, digamos, hasta el presente. Ahí, en esas tres etapas históricas, siempre intentamos producir un análisis que aproxime el entendimiento de las relaciones entre la tendencia del proceso de acumulación capitalista, porque estamos hablando de desarrollo del capitalismo, la forma específica de constitución del poder de clase en esos tres momentos distintos y la expresión subversiva también en esos tres distintos momentos. Entonces intentamos aproximar ello y en el análisis ¿a qué nos lleva? El análisis nos lleva a afirmar. Allá voy 10 minutos, perfecto. Entonces sí, entonces significa que voy bien. Bueno, ok. ¿El análisis a qué nos lleva? El análisis nos lleva a decir que para entender la tendencia del conflicto colombiano, para entender la tendencia de la constitución del poder de clase y de la expresión subversiva, es inevitable considerar las tendencias del proceso de acumulación. Eso es una primera consideración. Esa consideración que parece abstracta adquiere más significado cuando uno aproxima ya aspectos más específicos. A manera de ilustración, porque aquí no hay tiempo para desarrollarlo todo, siempre se asevera que una de las causas históricas del conflicto tiene que ver con la no resuelta cuestión agraria. Aquí lo que mostramos es que efectivamente la no resuelta cuestión agraria persiste, pero la no resuelta cuestión agraria tiene hoy entre tanto nuevos contenidos y tiene hoy entre tanto nuevos desarrollos, y la única manera de comprender esos nuevos contenidos y esos nuevos desarrollos de la nueva cuestión agraria tiene que ver con una lectura del proceso de acumulación. En los años 20 o 30 no hablábamos de extranjerización de la tierra. En los años 30 no hablábamos de depredación socioambiental. En los años 30 no hablábamos de los conflictos por los usos de la tierra. No hablábamos de la manera como se confrontaba la estrategia minero-energética actual con los problemas de tenencia y de acceso a la propiedad de los campesinos. Entonces, el asunto hoy no es solo un problema de propiedad, que también lo es desde luego, sino hoy tiene unas nuevas dimensiones y unos contenidos, la cuestión del territorio a manera de ilustración, que solo son comprensibles si analizamos la tendencia del proceso de acumulación, la inserción de esta economía incluso en las dinámicas de acumulación transnacional, en las dinámicas de acumulación global. De tal suerte que cuando uno le pregunta por la persistencia del conflicto, uno diría: el orden social vigente produce y reproduce condiciones que hacen que el conflicto persista. Y esas condiciones asumen históricamente formas, digamos, concretas de expresión y formas concretas de manifestación. Para poner ese caso, pues, reitero y sin hacer desarrollos adicionales al respecto. Ahora, el otro aspecto que identificamos en lo que hace referencia con la forma de constitución del poder de clase es que en la forma de constitución del poder de clase se encuentra otro factor explicativo, además de los que resultan, reitero, de las dinámicas de acumulación, se encuentra otro factor explicativo para los orígenes del conflicto y para su persistencia. Y cuando hablamos de la forma de constitución del poder de clase, vean ustedes, básicamente lo que identificamos es una tendencia histórica que terminamos definiendo utilizando una categoría propuesta por la profesora Vilma Franco. Terminamos apreciando que históricamente lo que se observa, reitero, es la constitución de lo que llamamos un bloque de poder contrainsurgente. Es decir, la contrainsurgencia, incluso en este país hay que decirlo, es anterior a la insurgencia. El anticomunismo es anterior al comunismo, ¿no? Y eso perfectamente se puede documentar, ¿no?
con trabajos pues, que se han hecho al respecto, en fin, ¿no es cierto? Y hay, digamos, elaboraciones al respecto en otros informes de la comisión. Por ejemplo, Renan Vega habla de una contrainsurgencia nativa, para hablar de expresiones contrainsurgentes ya en los años 20 y 30. El profesor Moncayo habla de una contrainsurgencia congénita, ¿no es cierto? Nosotros hablamos de una contrainsurgencia que es inherente al orden social. El orden social se dispone históricamente para preservarse y para reproducirse. Y en esa disposición histórica de la preservación y de la reproducción del orden social, lo que apreciamos es una tendencia a la combinación de las formas de lucha. El planteamiento que nosotros aquí formulamos es que la combinación de las formas de lucha no es una invención del Partido Comunista en un congreso partidario a fines de los años 40, empezando los 50, más específicamente el 8º Congreso, sino que la combinación de las formas de lucha ha sido una disposición histórica del orden vigente para lograr preservarse y reproducirse. ¿Y eso qué ha supuesto? Eso ha supuesto, por una parte, la activación de dispositivos de conservación y reproducción que se mueven en el marco de la legalidad, es decir, la democracia ha funcionado, ha habido democracia electoral, obviamente con diferencias históricas, con baches históricos, la dictadura, en la misma época de la violencia, pero este país siempre se precia de eso. Incluso las valoraciones que se hacen sobre el Frente Nacional señalan lo mismo, ¿no? Digo, las valoraciones que hay en algunos informes de la comisión, ya tendremos oportunidad de controvertir aquí amigablemente con María Emma las valoraciones distintas, opuestas que tenemos sobre el Frente Nacional. Entonces uno de los argumentos es, aquí funciona la organización democrática electoral, en fin, pero al tiempo que eso ha funcionado, también lo que hemos advertido es la activación de otros aparatos del Estado en función de otras lógicas. Incluso ahora que estamos discutiendo sobre el aparato de justicia y la administración de justicia, uno tiene que decir, la administración de justicia también ha sido un instrumento de guerra en este país. ¿O es que se nos olvidaron los jueces sin rostro para hablar de los jueces más cercanos, para no hablar de los jueces de la época del Frente Nacional, o para no hablar de los jueces de la época de la violencia y para no irnos más atrás? Entonces aquí también se ha dispuesto el aparato judicial, se han dispuesto en general todos los poderes públicos en lógicas contrainsurgentes, y eso es perfectamente, digamos, demostrable históricamente, digamos, a la luz de con hechos concretos. Incluía la proscripción de partidos políticos, la propia proscripción en su momento, por ejemplo, del Partido Comunista, en fin. Pero además de esos dispositivos propios del orden legal, aquí hay que decir que desde el propio orden se ha subvertido el orden que se ha construido. Es decir, quien ha sido más subversivo contra el orden ha sido el propio orden establecido. Y ese orden establecido, ¿no es cierto?, ha activado dispositivos subversivos, ¿no?, para combatir la subversión. Es decir, subversivos en el sentido de que se encuentran por fuera de la legalidad. Y aquí hacemos entonces la aproximación histórica a lo que es la conformación de, digamos, de todos estos dispositivos que terminan estructurando de manera compleja lo que llamamos el bloque de poder contrainsurgente, ¿no es cierto? Y fundamentalmente las llamadas organizaciones paramilitares o los llamados, bueno, que han tenido históricamente diversas denominaciones, ¿no es cierto? Por eso incluso en el trabajo que nosotros hicimos nos produjo tremenda sorpresa cuando en algunas aproximaciones de algunos de los colegas que estuvieron en la comisión se afirma que el paramilitarismo surgió en los años 80, contra toda evidencia histórica, digo yo, porque aquí el problema no es solo de interpretación, ¿no? Aquí no es solo el problema de interpretación, sino que también hay hechos históricos, hay documentos históricos que efectivamente permiten validar una u otra cosa.
Es imposible entender el fenómeno paramilitar en Colombia sin entender a manera de ilustración ya como un fenómeno estructurado, digamos de manera sistemática y como parte de una política de Estado, sin mirar el papel de las misiones, de la misión Yarborough, sobre todo analizada muy al detalle por el padre Javier Giraldo, en fin, ¿no es cierto? Entonces aquí analizamos, digamos, ese aspecto también de la constitución del bloque de poder contrainsurgente. Y decimos, el bloque de poder contrainsurgente no lo estamos definiendo como una especie de centro político antisubversivo, ¿no? Como para situarnos en la lógica de una teoría conspirativa, no. Lo estamos entendiendo más en términos de las múltiples disposiciones de preservación que se activan sistémicamente, que pueden estar coordinadas o no, pero que se terminan encontrando en torno a un mismo propósito, que es el del combate a la subversión, que es el del combate, digamos, al enemigo subversivo, ¿no es cierto? Y obviamente que aquí también juegan los dispositivos organizados, porque no son simplemente disposiciones que se pueden terminar encontrando, sino que también ha habido planes de exterminio, que están suficientemente documentados en la investigación histórica. Aquí hubo planes de exterminio contra luchar contra la Unión Patriótica en su momento, el Frente Popular, si estamos hablando de los procesos de los años 80 a manera de ilustración. El genocidio contra el gaitanismo, del cual nunca se habla, también fue el resultado de un plan, ¿no? Ese vínculo entre clase obrera, petrolera, gaitanista, en buena medida, recordemos que fue de las pocas repúblicas que se declararon socialistas en el marco de los hechos del 9 de abril, y ese, digamos, ese genocidio que se vivió pues, por estos trabajadores allí no suficientemente investigado o se ha aproximado pues, en algunos textos y en algunos trabajos. Entonces, hacemos una aproximación al análisis de ese bloque de poder contrainsurgente, mostramos momentos históricos distintos, nos concentramos sobre todo en los desarrollos de la última fase, de la última etapa, que están asociados con el surgimiento de la empresa corporativa transnacional de la cocaína, con el surgimiento de una nueva facción de las clases dominantes, ¿no es cierto?, que es precisamente esa. Nos distanciamos de las tesis que pretenden reducir el problema del narcotráfico al combustible de la guerra, ¿no es cierto? Y aquí también más bien mostramos que el narcotráfico lo que hizo fue transformar las condiciones del orden capitalista, modificar las condiciones estructurales bajo las cuales él se ha producido y reproducido, producir una nueva facción de las clases dominantes, articularse con latifundistas y ganaderos, articularse con otras formas de expresión del capital. Creemos que ese es el problema esencial a analizar, más que el problema de la captura de rentas, como se afirma que se puede haber producido pues, por parte de este fenómeno, pero desde luego que eso es objeto del análisis. Y en estos últimos minutos, la aproximación al análisis insurgente, ¿cómo la hacemos? La hacemos en dos sentidos. Sin entrar, reitero, en el recorrido por insurgencia social, que es el planteamiento amplio acá en términos de luchas, resistencias del movimiento social y popular contra el orden capitalista existente. La hacemos considerando en primer lugar el fenómeno subversivo en diversas dimensiones. El fenómeno subversivo como un fenómeno situado en el terreno de la reivindicación simplemente. El fenómeno subversivo situado en el terreno de la reforma, y el fenómeno subversivo también situado en el terreno de la visión alternativa de sociedad, de proyectos políticos alternativos. Aquí todo eso ha sido subversivo. Aquí reivindicar luchas, reivindicar derechos ha sido subversivo. Aquí ser reformista ha sido subversivo. Hasta López Pumarejo fue declarado un agente de la Rusia bolchevique. Por los hermanos que así es. Eso está demostrado en documentos. López Pumarejo fue declarado agente de la Rusia bolchevique. A Gaitán lo mataron los comunistas, según lo que nos informó el delegado
de los Estados Unidos en la conferencia panamericana, porque ahí es donde se va instalando también todo un discurso anticomunista. En fin, entonces está ese primer planteamiento, digamos, y lo que conduce ya al concepto de subversión armada, en el entendimiento inicial, lo vemos como la respuesta necesaria de los campesinos frente a la agresión armada del Estado. Y ahí nos situamos históricamente a fines de la década de los años 40, luego en la guerra de Villarrica en 1950 y luego a principios de la década de los 60 con la agresión a Marquetalia. Y en ese aspecto entonces mostramos el surgimiento de la guerrilla de las FARC. No es el resultado de unos hombres que decidieron tomar las armas, no es una mera acción, digamos, subjetiva, aunque también lo es, como lo voy a tratar de señalar a continuación. Pero ese es un planteamiento que me parece importante, como también me parece importante que no podemos reducir, como se hace en algunos análisis, el surgimiento del Ejército de Liberación Nacional a una importación de la Revolución Cubana y a unos jóvenes que se fueron pues a entrenar a Cuba para venir acá y armar un grupo, y en fin. O no podemos reducir el Ejército Popular de Liberación simplemente que da simpatías pues por las divisiones que había en el mundo, y entonces algunos decidieron ser más bien maoístas y ya. Desde luego que además de las condiciones del orden social existente, jugaron las decisiones de hombres y mujeres que decidieron levantarse en armas contra el Estado. Pero esas decisiones no pueden evaluarse hoy, porque ese es el otro problema, ¿no? La evaluación que se hace hoy del fenómeno subversivo, del fenómeno guerrillero, se hace en la lógica de la historia contrafáctica. Es decir, el intentar analizar condiciones del pasado desde visiones del presente. Aquí tenemos que preguntarnos qué es lo que llevó a esos hombres y mujeres en los años 50, en los años 60, a tomar las armas contra el Estado. Y entonces uno diría, las decisiones subjetivas siempre guardan relación con las condiciones del orden social existente. No es una mera decisión voluntarista, es el resultado de un análisis de una situación que puede ser equivocada o no. Hay quienes dicen que se equivocó Camilo. Yo no creo que el padre de Camilo se haya equivocado. Fue el análisis que él hizo en su momento de la situación, y no soy quien para valorar si fue la decisión correcta o no, porque reitero, esos son análisis que se mueven más en lógicas de historia contrafáctica. A partir de ese, me quedan 2 minutos, me acaban de decir, a partir de ese planteamiento, vean ustedes, considerando entonces las condiciones del surgimiento de la subversión, viene ya la pregunta: ¿por qué es lo que la ha hecho persistir? Y aquí definitivamente me distancio de las concepciones que plantean que las causas de persistencia de la subversión fundamentalmente guardan relación con lo que se podría llamar o definir como la teoría económica del conflicto. Es decir, de subversivos, de rebeldes, se convirtieron en codiciosos, en agalludos, en organizaciones que de pronto vieron unos recursos, y esos recursos entonces le generaban algún tipo de riqueza, ¿no es cierto? Y condujo ello entonces a modificar sus propósitos altruistas, que creo que es una perspectiva de análisis que también se ha instalado. Es decir, fueron buenos guerrilleros y altruistas hasta principios de los años 80, pero cuando apareció el narcotráfico se permitieron, ¿no es cierto?, y se volvieron todos, digamos, unos narcotraficantes o unos captores de rentas de minerías ilegales o qué sé yo, ¿no es cierto? Esa perspectiva de análisis la considero problemática. Considero problemática porque también confronto en mi texto, y apenas lo alcanzo a dejar enunciado, las perspectivas de análisis que apuntan a demostrar que la subversión terminó desarrollando una guerra contra la sociedad en Colombia. Me distancio de las tesis del profesor Pecó, instaladas en medios, digamos, académicos en nuestro país y con una importante resonancia. Obviamente también abordo la crítica a las concepciones todavía mucho más precarias situadas en el negacionismo histórico acerca de la inexistencia del conflicto que se traducen en los planteamientos sobre la amenaza terrorista. La tesis sobre la producción y la reproducción de la insurgencia fundamentalmente tiene que ver
Para terminar, y concluyo pues en mi reflexión por ahora, y espero en las preguntas tener oportunidad desde luego de reaccionar un poco, tiene que ver en primer lugar con las condiciones mismas del orden vigente, ¿no es cierto? Tiene que ver en segundo lugar con las relaciones que se construyen entre sujetos y estructura. Es decir, aquí no es una mera determinación estructural, sino también tiene que ver cómo esos hombres y mujeres miran el orden existente y pretenden combatirlo. Es decir, tiene que ver con planes políticos de las insurgencias, tiene que ver con sus planes militares, equivocados o no, pero lo cierto es que los han tenido. Tiene que ver con el hecho de que las insurgencias, las FARC, el ELN, han sido Estado en este país. Han sido Estado en este país, en muchos lugares de este país han sido Estado. No solo han sido Estado, siguen siendo Estado muchos. Han construido poder popular, han construido otra forma de... Entonces uno no puede decir que no tienen, claro, desde los lugares citadinos es fácil pues plantear que no hay ningún vínculo con la población. Escucha uno las tesis de guerrillas militaristas, el ala militarista, el ala política, un desconocimiento me parece de lo que es el fenómeno subversivo en concreto, más allá de que uno esté de acuerdo o no esté. Y creo que una aproximación en esos términos es necesaria para poder entender por qué hoy tanto las FARC como el ELN tienen una cierta visión de cómo es la salida de este país, la salida, digamos, al conflicto en este país, para entender por qué los diálogos de La Habana tienen los tiempos que tienen. No fueron una paz express, no serán una paz gratis tampoco, para entender por qué el ELN no ha avanzado todavía de manera definitiva en la definición de una agenda. Si uno no entiende las insurgencias, si uno presume simplemente que son unos hombres y mujeres equivocados, en fin, no va a ser posible de verdad que avancemos hacia la solución política del conflicto colombiano. Gracias. Agradecemos al profesor Javier la presentación de su capítulo y el respeto con el tiempo. Damos paso ahora a María Elena Wills, quien es doctora de la Universidad de Texas en Austin, en el Institute of Latin American Studies. Se ha desempeñado como investigadora en el CINEP, también ha sido catedrática y profesora en Ciencia Política de la Universidad de Los Andes, y ha sido pues la representante y de la Universidad Nacional, por supuesto, a mucho honor. Y por supuesto pues es la representante por parte del Centro Nacional de Memoria Histórica dentro de la comisión. Como integrante de esta comisión presentó su contribución un texto que se titula Los tres nudos de la guerra colombiana: un campesinado sin representación política, una polarización social en el marco de una institucionalidad fracturada y unas articulaciones perversas entre regiones y centro. Mariana Wills, digamos, en la parte inicial de su texto nos propone, y leo textualmente, que para leer con rigurosidad, es un concepto que en lo personal me llamó la atención, esta nueva vieja guerra, y un poco el concepto de Maricardo, se hace necesario acercarse al entrecruzamiento de reclamos y frustraciones políticas, codicias y agravios privados, luchas regionales y conflicto nacional, buscando tanto los nudos, este es un concepto que llama la atención la presentación de la profesora, que se reiteran y no permiten resolverla, así como las grandes rupturas y transformaciones que la atraviesan, rupturas y continuidades que son examinadas desde los contextos políticos, marcos interpretativos, decisiones cruciales, estrategias e interacciones de los actores centrales. Vale la pena señalar que la profesora Mariana Wills, en su intento explicativo de esta guerra, coloca entre muchos de los acentos la existencia de partidos políticos como algo previo a la formación del Estado-Nación en Colombia, y frente a esto un fuerte y marcado sectarismo, así como una no cohesión entre las élites, es decir, de todas maneras que pueden ser problemáticas, pero de eso se trata. Doy la palabra entonces a la profesora Mariana. Bueno, muy buenas noches a todos y todas.
Comienzo esta charla dándole las gracias a Camilo, al Centro Distrital de Memoria, Paz y Reconciliación, a Jairo, que ha estado conmigo en varios escenarios esta semana. Creo que esta es como nuestra quinta charla en distintos escenarios, porque como lo dijiste, Mauricio, pienso que es con estos debates que apenas comienza justamente el proceso de divulgación y de discusión pública que creo que debe acompañar la negociación en La Habana. Entonces, sinceramente, muchas gracias por esta cantidad de público que desafió la lluvia y que sin embargo nos acompaña hoy. Bueno, yo voy a arrancar mi presentación con la parte teórica que no expongo en el texto, lo mandé a anexos porque me pareció que el texto tenía que ser sobre todo un texto histórico, pero entonces puse en anexos la parte teórica. Pero como Jairo arrancó por la parte teórica y creo que finalmente es cuando uno hace explícita esa parte teórica que puede entender las diferencias, pero también los acercamientos que podemos hacer entre las dos visiones, voy a arrancar por ahí. Entonces, para empezar este contrapunteo voy a decir que mi texto, más que pensar que el poder de clase es un poder automático que existe previo a las luchas sociales y políticas, asumo que el poder de clase se tiene que producir, no que está garantizado por el orden o que está garantizado por el Estado, sino que por el contrario es una construcción histórica que depende de las luchas sociales y políticas. Y por lo tanto, en esa concepción mía del poder de clase como algo que se construye, parto también de señalar cómo lo político, el campo de lo político, no es simplemente un reflejo de intereses económicos, sino que tiene también unas dinámicas, unas instituciones, unas reglas de juego que no simplemente reflejan la economía. Es decir, que los partidos políticos, cuando vamos a hacer una historia de los partidos políticos, no podemos simplemente remitirnos a que reflejan inmediatamente una clase política, una clase económica, sino que tenemos que ver las dinámicas de alianzas, de interacción entre esos partidos y lo económico. Entonces ahí tenemos una mirada muy distinta de cómo se construye historia, cómo se hace una historia. Un segundo lugar donde nos encontramos en orillas distintas teóricamente es en la manera como concebimos la representación política. Creo que en parte, y bueno, podemos discutirlo ahora, pero en Jairo hay la presunción de que hay una representación política de movimientos sociales directamente asociados con la guerrilla, es decir, que entre guerrilla y movimiento social no hay una instancia, sino que efectivamente la guerrilla representa directamente al movimiento social colombiano. Y para mí, por el contrario, creo que la representación política de los movimientos sociales se tiene que construir, es problemática, no es directa, no hay un reflejo sistemático de esa movilización social en el campo político, y en parte esa falta de representación política de los movimientos sociales es lo que nos tiene en una guerra, lo que, digamos, es una de los nudos a los que me refiero en mi ensayo. Otra diferencia entre los dos textos que no había visto, pero que ahora viendo a Jairo también veo con más claridad, es que me aproximo a la historia, no sé cómo llamarlo, esto suena un poquito raro, pero de atrás hacia adelante y no por los resultados y entonces miro las causas, sino que trato de más bien mirar cómo a través de las luchas sociales y políticas se va haciendo historia. La historia no está previamente escrita, sino que se va haciendo a través de los conflictos y las luchas sociales y políticas. Y por último, ahí sí no sé si nos distinguimos tanto, pero
Metodológicamente tengo una mirada comparada que siempre acompaña la escritura del texto. Y por mirada comparada, a lo que me refiero es, me pregunté, ¿por qué Colombia está en medio de una guerra mientras los vecinos no viven una guerra? Están en otro tipo de circunstancias políticas muy distintas a la colombiana. Todos los países de América Latina comparten su origen colonial, es decir, fueron colonias, fueron países colonizados por grandes imperios, y sin embargo a partir del siglo XIX, digamos, en un momento de ruptura histórica, en el sentido de que en el siglo XIX se producen las revoluciones democráticas en América Latina, a partir del siglo XIX los países empiezan a trayectar por trayectorias muy distintas. Entonces tenemos trayectorias como las de Uruguay, que es uno de los países que más se asemejan a Colombia en su trayectoria en el siglo XIX, transitan por caudillismos y guerras civiles y políticas, pero Uruguay y Colombia son los dos países que se diferencian del resto de América Latina porque constituyen unos partidos políticos muy rápidamente. Digamos, la mirada comparada iluminó en parte la reflexión y quizás, y ahí entonces empiezo ya, todo esto es marco teórico. Ahora me voy a referir a lo que está en el escrito histórico y ahí quiero decir que arranco, a diferencia de otros colegas, y puede ser un motivo ahorita de uno de los puntos que podemos discutir con Jairo, yo arranco en el siglo XIX, no arranco en el XX. Y arranco en el siglo XIX porque me parece que parte del contexto donde se llevan a cabo esas luchas sociales y políticas a las que me refería a mí, que para mí son el motor de la historia, tienen un marco histórico de un escenario, si se quiere, un marco donde se libran, que tiene sus raíces en el siglo XIX. Yo sé que, digamos, eso puede sonar estirar la pica muy largo, pero a mí me parece que si uno no entiende el siglo XIX colombiano, no va a entender muy bien el XX. Esa es mi apreciación. ¿Y por qué pienso que en el siglo XIX se establecen algunos nudos? Yo los llamo nudos, ahorita podemos discutir ese concepto. Unos nudos que quedan expuestos en el siglo XIX y que tienen que ver con lo siguiente. Primero, un primer nudo tiene que ver con esa constitución de los partidos antes del Estado-Nación. El Estado-Nación era muy frágil en el siglo XIX y básicamente lo que tuvimos en Colombia, para no fragmentarnos, para no terminar siendo varias provincias que no tuvieran nada que ver la una con la otra, fueron partidos políticos muy fuertes. Es decir, la conexión entre regiones no era a través del mercado, no había un mercado que integrara al país en ese momento, pero los partidos sí. El lío en que nos mete la secuencia histórica de tener primero partidos y luego un Estado-Nación muy frágil en el siglo XIX es, por un lado, el Estado es un Estado politizado, es un Estado de un partido, no es un Estado que primero se arma y entonces luego llegan los partidos, sino que en Colombia lo que tenemos es primero un liberalismo y un conservatismo, y esos liberales y conservadores son los que arman el Estado, y lo arman no a nombre del Estado-Nación, es decir, una ciudadanía imparcial si se quiere, sino a nombre de su propio partido, ¿sí? El Partido Liberal arma su pedacito de Estado liberal en ciertas regiones del país y el Partido Conservador de igual manera. Segunda característica del siglo XIX que a mí me llama mucho la atención en contraste con otros países. Colombia fue un país de regiones muy fuertes. Esas regiones tenían vocaciones económicas muy distintas, ¿sí? Y además eran regiones económicas bastante autárquicas, es decir, no había, ya lo dije, un mercado nacional, sino que eran básicamente regiones que generaban sus propias dinámicas internas. Eso hizo que el centro, ya vemos el centro, el Estado-Nación central,
fuera mucho más frágil en el siglo XIX que los estados federales, regionales. Y eso, en parte, además, dispuso el terreno para que hubiera una pugna entre el Estado-Nación débil y esos estados a nivel regional. ¿Qué tiene que ver? Hasta ahora he hablado de Estado, pero no he hablado de Nación. ¿Qué tiene que ver eso con la Nación? Bueno, todos ustedes seguramente, bueno, o aspiraría que muchos de ustedes más bien hayan leído a Benedicta, que habla de la Nación ya no como una esencia, ¿no?, sino como una comunidad imaginada. Esas comunidades imaginadas en muchos países vienen de la mano de políticas del Estado. En Colombia no, o vienen de la mano de políticas culturales. En Colombia no, la nación es una construcción de los partidos. Hay una nación liberal y hay una nación conservadora. Y primero, en el siglo XIX, la mayoría de colombianos eran primero liberales y luego colombianos o neogranadinos, ¿sí? Y eso nos metió en un lío, porque en lugar de representarnos como una comunidad imaginada, simbólicamente articulada, para luego disentir, lo que hicimos fue, si se quiere, primero disentir y luego decir, ay, bueno, sí, somos colombianos, ¿sí? Eso es un lío, y es un lío para mí muy fuerte. Entonces, resumiendo, primero, partidos, luego Estado-Nación. 2, regiones fuertes. 3,